Estamos en la ciudad de Chartres, a 1 hora en tren desde París, contemplando la hermosa catedral medieval de Notre-Dame de Chartres. Y es fácil pensar hoy en día en esta catedral como una excursión de un día desde París. Pero lo cierto es que en el siglo XI, XII y XIII, Chartres era un destino importante en sí mismo. Y debemos entender Chartres dentro de la órbita de París, porque el gótico como estilo arquitectónico se desarrolló en la Île-de-France, es decir, en el área alrededor de París que estaba gobernada por el rey de Francia. Hoy en día pensamos en Francia como una nación con fronteras estables, pero en el periodo medieval el rey solo controlaba el área inmediatamente alrededor de París. Y sería en esta área precisamente donde se desarrollaría por primera vez el estilo arquitectónico gótico. Ahora bien, Chartres era un destino por una razón muy particular. Tenía y todavía tiene una reliquia muy especial. La túnica que la Virgen María usó, según se cree o se creía, cuando dio a luz a Jesucristo. A medida que la importancia de la Virgen María creció durante el periodo medieval, pues la importancia de esta iglesia y específicamente de esta reliquia creció con ella. Hoy estamos viendo la catedral con edificios, departamentos, cafés y pues muchas cosas alrededor de ella. Pero esto alguna vez fue parte de un complejo de edificios que incluía una escuela, un palacio para el obispo, un hospital. Y la escuela de Chartres era una institución muy parecida a una universidad. Y la menciono específicamente porque la escuela de Chartres sería muy famosa durante la Edad Media. Y es que había gente, académicos, que creían que podían llegar a la verdad, a lo divino, a través del conocimiento y de la sabiduría. Una opinión que yo todavía comparto. En la escuela de Chartres se estudiaban textos de la antigüedad, de la antigua Grecia y de la antigua Roma. Aristóteles, Platón, Séneca, etc. Y fue tan importante que podemos ver el impacto de la escuela de Chartres en las esculturas de la puerta de la fachada oeste. Esto que tienen detrás de mí es la fachada oeste de mediados del siglo XII. Esto es un gótico temprano. Esto es muy fácil de ver cuando se hace la comparación con fachadas como la de la Catedral de Amiens, que es del siglo XIII. La Catedral de Amiens, su fachada está perforada por todos lados y no hay sensación de cantera, de mampostería, de piedra. Fíjense cómo aquí, por ejemplo, las ventanas de los lados son muy chiquitas, son estilo románico. Vámonos acercando para verlo mejor. Fíjense cómo el primer piso de las torres que está junto a la puerta tiene todavía ventanas románicas de arcos redondeados, muy chiquitas. Esto es, los arquitectos todavía no estaban seguros que una pared perforada con ventanas fuera a soportar la enorme presión de un techo de piedra, porque todo esto es piedra caliza sólida que ejerce una enorme presión hacia abajo y hacia afuera, por lo que se necesitan paredes y pilares muy fuertes para soportar el peso de la bóveda de piedra. Ahora, la fachada es bastante simple. Vamos a verla de izquierda a derecha. De izquierda a derecha tenemos básicamente tres partes. Una torre a la izquierda, el área central y una torre a la derecha. Si vamos de abajo hacia arriba, también tenemos una división de tres, como vimos en Notre-Dame de París. Una vez más, recordemos el fuerte significado que tiene el número 3 para la Iglesia Católica, para los cristianos con la Santísima Trinidad.
En la parte superior vemos lo que se conoce como la Galería de los Reyes. Una vez más, también lo vimos en Notre Dame. Esas son figuras reales del Antiguo Testamento. Para estas alturas, ustedes son unos expertos en esto y ya saben que la catedral pues está volteando a ver a los arquitectos de Notre Dame de París. Y debajo de la Galería de los Reyes, un hermoso rosetón redondo, muy típico de la arquitectura gótica. Este es un rosetón que utiliza tracería, a esto se le llama tracería de placas. ¿Por qué? Porque pareciera que había una placa de mampostería, de cantera, y a esa placa se le hicieron perforaciones. Otro tipo de tracería es la tracería de barras, como la que vimos en Auxerre y la que vimos también en Notre Dame, pero no pudimos analizar porque no podíamos acercarnos. Pero a esa tracería se le llama tracería de barra. Debajo del rosetón, 3 lancetas que nos señalan las 3 puertas de entrada a la catedral. Los 3 portales están tapizados de esculturas. Cualquiera que viniera a la catedral de Chartres leería un mensaje en sus fachadas. Y esto es parte de la idea del arte cristiano. El arte cristiano siempre lleva mensaje. Hablemos de las partes de un pórtico gótico. Mis peregrinos y alumnos que han venido a hacer conmigo el camino y los que han venido a Grecia, pues se acordarán un poco de esto. Estas son las arquivoltas, ¿cierto? Esto de aquí es el tímpano, este es el dintel y estas esculturas que están aquí son jambas. Esas son como que las partes básicas de un portal gótico. Todas llevan mensaje. Empecemos con las arquivoltas. Estas pequeñas columnas flanqueando la puerta se les conoce como columnas de jambas. Cada una tiene una escultura que sería pues lo que se conoce como una escultura de jambas. Allá arriba lo que vemos es el dintel. Las columnillas son acodilladas. Fíjate cómo están colocadas en ángulo hacia adentro. ¿Qué es lo que están haciendo? Te están invitando a entrar a la iglesia. Este porche delantero es bastante poco profundo en comparación con lo que sería, digamos, una vez más en Amiens, donde las puertas se convierten casi en embudos que te invitan a entrar a la iglesia. Y las arquivoltas en Amiens pues sobresalen hacia afuera creando baldaquinos. Déjenme encontrar una foto para ponérselas. Cuando yo tomé esta clase sobre la Catedral de Chartres en Colombia, en mi época de estudiante, me la enseñaron de la siguiente manera. El tímpano de la izquierda muestra la ascensión de Cristo, mientras que en el tímpano central, el más grande de todos, vemos la segunda venida de Jesús. Y en el último, el tímpano de la derecha, tenemos escenas relacionadas con la vida de la Virgen María. Recordemos que esta catedral está dedicada a ella. Pero las cosas han cambiado y ahora tenemos una nueva interpretación de esta fachada. Y es que según las más recientes explicaciones de los expertos, el portal de la izquierda, en lugar de representar la ascensión de Jesús, representa a Cristo antes de que tome forma física, es decir, un Cristo fuera del tiempo, antes de la encarnación, antes de que Dios se hiciera carne, se hiciera hombre. Ahora, abajo vemos 4 ángeles.
Y probablemente mi parte favorita de todo esto es la forma en que los angelitos tratan de llegar por debajo de la barrera que los separa a los profetas. Vemos que algunos de estos profetas parecen no tener idea de que hay algo por encima de ellos, aunque algunos otros ya suben la cabeza con cierto interés. Después de todo, estos son profetas y comienzan a ver el futuro, comienzan a entender el plan divino que tiene Dios para la humanidad, pero no pueden verlo completamente. Comenzó a llover y tuvimos que meternos a la catedral porque dejaría de ser Francia si no comenzara a llover. Pero ya dentro de la catedral de Chartres lo que vemos es un espacio largo, longitudinal, que nos lo interrumpe esa estructura porque están renovando. Esta catedral tiene un plano de basílica. Basílica es un tipo de edificio que los cristianos toman prestado de la antigua Roma. Y esto es, si tú vieras la catedral de una toma aérea desde arriba, verías que la iglesia esboza la forma de una cruz, porque el pasillo largo, la nave, está cruzada por algo que llamamos transepto. Aquí en Chartres, el transepto norte y sur también tienen puertas esculpidas que si nos da oportunidad las podremos ver. Estoy parada en la nave central. Detrás de mí, el interior de la fachada oeste que vimos desde afuera. El rosetón con las 3 lancetas y las 3 puertas de entrada, que es el lado opuesto del ábside donde está el altar y la parte más sagrada de esta iglesia. Ahora, esta catedral es una iglesia de peregrinación, como la Catedral de Santiago de Compostela. ¿Qué quiere decir esto? Pues que venían peregrinos a ver la reliquia de la Virgen de la cual hablamos. Y en cuestiones prácticas y arquitectónicas, quiere decir que la iglesia, además de la nave central, tiene naves laterales. Estas van a ser muy importantes porque cuando vengan los peregrinos por miles a ver esta reliquia, tienen que pasar por el ambulatorio para no interrumpir la misa. Ahora, estos 3 segmentos de elevación de los que acabamos de hablar, la arcada de arcos ojivales, el triforio y las ventanas lancelotadas de arriba, están todos unidos por estos grandes pilares que a su vez tienen columnillas adosadas a ellos. Estas columnillas y estos pilares van desde el pavimento hasta el techo y se van convirtiendo en el techo en nervaduras para formar una bóveda de aristas. Los que han tomado mi clase de Roma, Arquitectura de un Imperio, sabrán muy bien de lo que estamos hablando. Estas nervaduras de aristas son clásicas y características del estilo gótico. Y la pregunta aquí, como siempre, es ¿por qué? ¿Por qué a los arquitectos góticos les interesaban estas nervaduras y esta bóveda de aristas? Y es que la bóveda de aristas con nervadura permite una verticalidad mucho mayor que lo que sería el arco de medio punto, porque estas nervaduras dirigen el empuje de la bóveda de piedra del techo más hacia abajo que hacia afuera. Tenemos que decir que además de la altura, la verticalidad del edificio, uno de los intereses centrales de los arquitectos góticos era las vidrieras, los vitrales, abrir ventanas, perforar paredes, que entrara la luz y que con esa luz entrara la idea de lo divino, el cielo en la tierra. Y en ningún lugar esta idea es más clara y evidente que aquí, en la Catedral de Chartres, donde sobrevive el vidrio original de la era medieval. Y ese vidrio es en gran parte de este hermoso color azul profundo
que se asocia especialmente con Chartres. De hecho, se le conoce como Chartres Bleu, pero también vemos rojos y amarillos y dorados y verdes, creando un espacio que te hace sentir como si estuvieras en el cielo mismo. Casi estás dentro de una joya, con la luz refractándose de todas las formas posibles. Lo cierto es que sigue siendo impresionante, sigue siendo espectacular. Uno solo puede imaginar la impresión que este vidrio habría causado en el siglo XII, cuando la mayoría de la gente vestía colores terrosos y la pintura era poco común, cuando las ventanas de las casas eran muy pequeñas. Entrar en este espacio era genuinamente una experiencia trascendental. Y somos muy afortunados de poder hoy ver esta catedral cuando la mayoría de los trabajos de renovación ya se han completado y podemos ver la nave central, el techo y la mayoría de las esculturas ya limpias, porque solían ser grises y oscuras de ese color. La gente venía a Chartres y decía, es una catedral muy oscura. Y es que llevaba más de 10 siglos sin limpiarse. Ahora, los trabajos de conservación, las renovaciones y las limpiezas siempre son controversiales. Hay a quien no le gusta que se limpie y le gusta que se respete, pues, la pátina del tiempo. Pero lo cierto es que esta es la forma en que originalmente se pensó la catedral. Y quiero terminar con esta imagen de este vitral famosísimo, la Virgen de la Ventana Hermosa. Lo cierto es que la cámara no le hace justicia a los colores con los que está hecho este vitral de la Virgen. Y les decía yo en el video que tenemos que imaginarnos la luz pasando. Ahorita son las 5 de la tarde aquí, ya está cayendo el sol, pero tenemos que imaginarnos los rayos del sol pasando a través de estos azules y de estos rojos que parecieran zafiros y rubíes, iluminando la figura de la Virgen María.